Hoy es el último video del año. Sí. Pero hoy lo recibo con Papá Noel y de espíritu navideño. Espero que no me vaya a morder o hacer algo porque no se ve confiable. En fin, entonces, es el último video del año, les tengo esa noticia. Así que vamos a cerrar con broche de oro. Y para eso les tengo un tutorial que sé que les va a gustar muchísimo. Vamos a hablar hoy nuevamente sobre las acuarelas, pero específicamente vamos a hablar sobre los tips que deben ustedes tener más en cuenta al momento de trabajar. Cosas como qué cantidad de agua debo usar, el tipo de papel apropiado, los pinceles, el boceto, cómo debo realizarlo, en fin. Este tutorial sé que les va a gustar muchísimo y vamos a trabajar a partir de dos temas, que es Ghost in the Shell, versión realista y versión manga. Todo el mundo pues está con la expectativa de la película, de esta animación o esta joya de la animación japonesa. Así que por qué no tocar el tema de Ghost in the Shell y aprovechamos para hablar sobre la acuarela. De paso, les quiero de una vez decir muchas gracias por este año estar con nosotros. Que tengan una feliz Navidad, un feliz año. Muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Aquellas personas también que me siguen y que siguen mi carrera a través de las ilustraciones, de las pinturas que comparto. Muchísimas gracias y de verdad les deseo que tengan un muy feliz año, una feliz Navidad llena de buenos deseos. Todo hay que agradecerlo. Así estés pasando por una situación que no sea muy favorable para ti, o al contrario, si estás pasando por una situación agradable, la vida es así. Entonces todo hay que agradecerlo, todo es un aprendizaje, todo tiene un esfuerzo, un trabajo, siempre como me gusta decirlo, porque a veces he recibido mensajes de personas de repente que a veces se sienten como tristes o frustradas con el dibujo, y la idea es que mientras a ti te guste y a ti te apasione, lo puedes hacer. Hay que trabajar, hay que intentar sacarle el tiempo, pero las cosas se pueden. Entonces no hay que desanimarse. Y bueno, después de este discurso emotivo, aquí vienen los materiales que vamos a necesitar. Los materiales que vamos a trabajar son los siguientes. Quiero mostrarles a continuación a través de este video diferentes posibilidades con diferentes materiales. A continuación estoy utilizando colores acuarelables. Se aplica en técnica seca y luego se diluye en agua con un pincel tipo acuarela. Los pinceles tipo acuarela son suaves. Fíjense que estoy usando un papel tipo Durex y pueden notar la difuminación que se logra con estos colores. Si trabajamos con ellos nos dará un poco más de control sobre la acuarela. A continuación les muestro cómo trabajar también con marcadores acuarelables. Ellos también se diluyen. En este caso, fíjense que nos da precisamente transparencias, pero la degradación no es tan notable como con los colores. Y vamos a trabajar directamente con acuarelas en barra, y aquí sí tienen bastantes posibilidades. Para mí son de preferencia utilizar estas. Igual ustedes pueden trabajar con técnica mixta. Entonces fíjense que apliqué el agua y luego empecé a diluir todo el pigmento de la acuarela, y me permite alcanzar muchísimas degradaciones, muchísimos acabados. También puedo trabajar en seco, y luego de que aplico el seco empiezo a difuminar una vez que tengo mi pincel humedecido. ¿Qué es lo importante y qué me gustaría que ustedes hicieran? Practiquen con estos diferentes materiales y practiquen estos ejercicios que están viendo a continuación de difuminación. Aquí por ejemplo usé la técnica de soplar, que nos da un acabado bien interesante, sobre todo para efectos de texturas en las acuarelas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que antes de lanzarnos a la acuarela, como es una técnica tan precisa, empecemos primero con estos ejercicios que son básicos. A veces es un poco distendioso de realizar, pero es necesario practicar. Muy bien, empecemos. Hoy el video es diferente, chicos, porque hoy vamos a trabajar dos proyectos. La versión anime, aquí pueden ver el boceto, la versión del manga, y la versión realista que se va a mostrar en la película. Para esta versión realista trabajé con bastante agua, y para la versión de manga con menos agua. Les voy a mostrar dos técnicas diferentes para trabajar. Fíjense que humedecí bastante el papel, y ahora lo que hago es, a través de las pinceladas y arrastrando el agua, empiezo a hacer difuminaciones.
donde yo quiero trabajar tonos más oscuros, dejo el tono allí intacto. ¿Qué es la recomendación? La acuarela cuando seca cambia totalmente. Entonces, esta técnica que es sobre húmedo, deben tener ustedes paciencia, porque toca esperar a que seque para que luego sí podamos trabajar los acabados de las sombras. Entonces, si ustedes mantienen eso en mente, va a ser fácil trabajar. Una vez que está seca, en esta segunda fase, como pueden ver, estoy ya trabajando las sombras más intensas. Una vez que secó, ya empiezo a trabajar con tonos más oscuros para agregar profundidad al rostro de mi personaje. Involucro aquí tonos fríos, vamos a dar profundidad a la mirada. La actriz tiene un maquillaje bastante recargado, así que profundizamos en eso. Y poco a poco vamos modelando y definiendo. Y aquí tenemos el rostro ya diseñado. Ahora nos vamos con la versión de manga. Aquí trabajo con menos agua, es una técnica más tipo brocha seca. Sin embargo, recargo y voy extendiendo y voy difuminando. Siempre mantengo mi pincel húmedo. Nunca dejo de humedecer porque precisamente esa es la técnica de la acuarela. Lograr esas transparencias y esas difuminaciones que solo se logran manejar con el agua. Algo también importante, aquí también debemos esperar a que se seque para llegar a esos tonos más profundos como los azules que ustedes están viendo allí. Así que la acuarela es de bastante paciencia, porque si trabajamos pincelada sobre pincelada y pincelada, se nos puede llegar a romper el papel. Lo segundo es, no se les olvide, papel durex de 180 gramos o papel acuarela, que es resistente al agua, y hacerle un marco de cinta, como ven en la imagen, alrededor, porque con el agua lo que hace es que se ondule el papel, y para evitar esto, pues le hacemos el marco de cinta, lo fijamos sobre una madera o sobre una mesa, y evitamos que no se nos vaya a ondular. Estoy trabajando una paleta bien pop. A mí me encanta trabajar estos tonos eléctricos. Las personas que conocen mis obras lo saben. Entonces quise aquí jugar con los colores, unos tonos magenta, morados, violetas, y vamos modelando y definiendo poco a poco lo que son los labios, el mentón, en fin. Y vamos dejando también reservas de luz. En aquellas áreas en donde yo quiero agregar esa luz, no aplico tonos. Entonces aquí debo medirme muchísimo con la cantidad de acuarela que uso. Ahora, pasemos a la segunda fase, que es el cabello. Aquí también estoy trabajando con técnica húmeda, colores sí muy intensos, ya tonos oscuros, negros, azules oscuros. Y lo mismo, estoy trabajando una técnica húmeda, que esta técnica es maravillosa para permitirme hacer las difuminaciones. La pincelada muy suelta, muy dinámica, no vuelven y repasen sobre un mismo sector de la imagen. No hagan eso porque si no se les va a manchar, sino que es una pincelada suelta, muy parecida al sumie. Entonces yo paso mi pincelada y continúo con otras áreas del papel o del sector de mi dibujo hasta que se seque. Y vamos aquí trabajando ya parte de la indumentaria de mi personaje también. Entonces fíjense que esto es un proceso que, además de que ustedes vean este tutorial, tienen que lanzarse a practicarlo. Y con la práctica es que ustedes empiezan a conocer cómo se maneja el pincel, cómo se comporta el agua, que es lo más importante con la acuarela. Les pido disculpas un poco por mi voz ronca, pero estos días estoy un poquito enfermita. Bueno, y aquí vamos modelando y definiendo toda esa armadura del personaje, toda su indumentaria, el hombro, todo. Y lo mismo, vamos dejando que algunos sectores se vayan secando. Al final es cuando hacemos los retoques. Ahora nos vamos para la versión de manga. Y aquí sí voy a trabajar con bastante agua el cabello, y lo voy a trabajar en diferentes formas. Estoy trabajando con una paleta rosa y morada hacia las puntas. Voy poco a poco agregando la profundidad, pero quiero que observen lo siguiente. Agrego unas gotas de agua, ya les muestro, y vamos a intentar que poco a poco con el agua se vaya fundiendo los tonos y adquiriendo nuevas formas. Entonces aquí estoy aplicando una primera base, unas pinceladas muy sueltas, como ven en el video. Y aquí están las gotas. Entonces recargo, como lo están viendo, con pigmento las gotas, y luego lo que hacemos es que empezamos a aplicar el pincel, a soplar un poco para que estas gotas se revienten, se estallen y vaya fundiendo los tonos.
Ahora, aquí me dio unas tonalidades bastante interesantes y voy a aplicar otra técnica para generar textura que quiero que pongan atención. Termino de aplicar esta sombra y lo que hago ahora es que con un Kleenex empiezo a dar unos ligeros golpes sobre el papel. Esto va a permitir generarme una textura y de paso vamos a dejar algunas reservas para los brillos. Entonces fíjense que se secó el agua y me cambió totalmente el aspecto del cabello, quedó mucho más rojizo. Entonces lo que voy a hacer ahora en esta etapa de mi dibujo es empezar a trabajar ahora sí con un poco de menos agua aquellos sectores en donde yo quiero agregar profundidad, siempre humedeciendo y con una pincelada suelta. Entonces lo más importante cuando ustedes trabajen la acuarela y que les sugiero también es que trabajen mano alzada, es decir, evitar apoyar su mano sobre el papel, sino sujetar el pincel lejos del brush, del cepillo, y eso va a permitir que su pincelada sea más dinámica. Y nos vamos para el acabado final con el fondo. Entonces aquí vamos a trabajar gotas y la técnica de soplado. Entonces simplemente recargo, tengo mi paleta de colores escogida y simplemente soplo y vamos intentando que se sumerjan, se mezclen, se fundan los tonos y nos den esas transparencias interesantes. Es una técnica muy espontánea la acuarela, por eso algunas personas le dicen que es algo difícil, que tiene su estudio, su proceso, y es totalmente cierto. Entonces lo más importante es no desesperarse, sino practicar muchísimo. Y una vez que ustedes empiecen a trabajar, se enamoran de esta técnica, como me ha pasado a mí. Y aquí vamos trabajando con explosión de colores. Recuerden que a mí me encanta en mis ilustraciones trabajar esta paleta. Y lo mismo, acá también estoy utilizando otras tonalidades. Quiero un fondo un poco más oscuro para esta imagen en particular. Y a través de la técnica de las gotas empiezo a mezclar los tonos. Aquellas personas que están como muy acostumbradas a controlar todo en su dibujo, es un buen ejercicio la acuarela, porque aquí no pueden controlar lo que vaya a suceder con el agua. Entonces, esto les permite ser ustedes más libres a nivel artístico y no tan rígidos. Por eso es, dentro de las técnicas que ustedes quieran estudiar, yo diría que obligatorio está la acuarela. Y aquí está el resultado final de las dos versiones. Vamos a mirarlo. Acá tenemos la versión realista, que espero que les guste, ya la obra terminada, ya seca. La explosión de colores, en fin, basada en la película que va a salir, y la versión tipo manga. Esta versión me gustó muchísimo, en particular me sentí muy comprometida con ella, y es una de esas obras que tú haces y te enamoras también de lo que trabajaste. Así que espero que a ustedes también les guste, con mucho cariño. Y bueno, chicos, esto fue todo. En la información de este video están nuestras páginas de internet. Les mando un abrazo navideño, espero que tengan una Navidad súper bonita y un feliz año, y Reyes y cumpleaños y todo lo que se venga. Mil buenos deseos para ustedes, nos vemos el próximo año, un beso y que sigan dibujando.